estar pendiente y en contacto con el Instagram y el Twitter, @SunayPiso BZLA de Venezuela. Bueno, comenzaremos esta tarde pues conversando sobre la valoración jurídica de determinación de responsabilidad. Por supuesto, nuestro marco de referencia siempre va a ser los manuales, la normativa de la Contraloría General de la República. En este caso, la valoración jurídica está en el Manual de Normas y Procedimientos para la determinación de la responsabilidad administrativa y la formulación de reparo, en la resolución número 01000262 del 22 de diciembre del 2011. Fíjense ustedes que esto va a ser algo muy dinámico y es un conversatorio. Entonces, me gustaría iniciar, ¿verdad?, con las normas específicas que establece en su punto número 1, cuando la Dirección de Determinación de Responsabilidad, a los fines de dictar el auto motivado. Entonces, una de las cosas importantes en lo que tiene que ver con el marco del sistema de control interno es que exista en la estructura organizativa de la unidad de auditoría interna, la unidad de determinación de responsabilidad. ¿Y eso a qué está acoplado? A la normativa básica de la estructura que menciona la Contraloría General. Entonces, ya de una vez, la norma específica para ese proceso de valoración jurídica señala que es la unidad, el área, o en este caso, que es la Contraloría General, la Dirección de Determinación de Responsabilidad, a quien le corresponde, ¿verdad?, dictar el auto motivado. ¿A qué se refiere el artículo 81 de la ley orgánica? Entonces, ¿de dónde viene el artículo 81? De lo que en algún momento también vimos aquí en la evaluación jurídica de la potestad. En su artículo 81 dice: las actuaciones realizadas, ¿verdad?, se forma expediente y se deja constancia de los resultados en un informe. ¿Para qué? Mediante acto motivado se ordenará el archivo de las actuaciones o se realizará el inicio del procedimiento previsto en el capítulo 5 del título para la formulación de reparo, para la determinación de responsabilidades administrativas y en este caso lo que enmarca la valoración jurídica. Entonces, fíjense que es una consecución en todo el proceso de la investigación. Como vemos, ya el 81 viene del proceso de la potestad investigativa, que le dice, emite un informe y ese informe entonces viene a la unidad, a la gerencia o a la dirección de determinación de responsabilidad, en la cual la valoración jurídica le dice, tienes el artículo 81 y por ahí usted va a requerir, ¿verdad? Se va a requerir para esclarecer cualquier circunstancia que esté vinculada con la investigación y podrá solicitarse de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del reglamento, que ahorita lo vamos a revisar, la evacuación de nuevas pruebas, ampliar las ya existentes o solicitar a las direcciones de control que se practiquen las actuaciones que estime necesario. Entonces, fíjense, aquí se menciona en este primer numeral de las normas específicas qué es lo que debe hacer cuando hay una circunstancia vinculada a esa investigación. Entonces, solicita nuevas pruebas, es decir, que ya las existentes, ¿verdad?, ya las tienen porque vienen de la potestad. Entonces, ahora puede solicitar, sí, de esa valoración jurídica en determinación de responsabilidad, considera que requiere realizar nuevas pruebas, entonces, a través de este artículo del reglamento 87, entonces, también puede solicitar nuevas pruebas. En este caso, ¿verdad?, el artículo 87 del reglamento establece del artículo 87 que se deben hacer o practicar actuaciones de control con la dependencia encargada de determinación de responsabilidades a los fines de
dictar el automotivado. Igualito menciona, es decir, que está asociado lo que establece el artículo que ya mencionamos con el artículo del reglamento de solicitar y practicar actuaciones para nuevas pruebas. Cuando existan y se deban esclarecer nuevas circunstancias vinculadas a la investigación. Evacuar nuevas pruebas, o sea, varias alternativas, nuevas pruebas, ampliar las ya existentes o practicar actuaciones de control. Tienen entonces un marco amplio dentro de la investigación, y eso lo vamos a ver más adelante, donde para poder asegurar y garantizar el debido proceso, deben agotar todas las vías. Y con más razón, ya en el proceso final, que es la determinación de responsabilidad. Entonces, fíjense que venimos de las actuaciones de control, que es el personal técnico, de ahí sale, ¿verdad? Una investigación referente a los hallazgos, luego pasa por el proceso de potestad de investigación, ahí también hay un producto, que es el informe, y luego pasa a la determinación de responsabilidad, pero se sigue profundizando en la medida que realmente sea requiriente solicitar nuevas pruebas, ampliar las existentes o practicar cualquier otra actuación de control. Ajá. Entonces, fíjense que este primer punto es importante. ¿Por qué? Porque en ese mismo manual, en las páginas anteriores, habla de las competencias, menciona las competencias. Entonces, ahí está asociado, ¿verdad?, la estructura organizativa. Si en la unidad o gerencia o dirección de determinación de responsabilidad está legalmente y formalmente creada la unidad, entonces en el manual de organización, en el manual de determinación de responsabilidad que deberían tener cada unidad, área, dirección o gerencia, de determinación de responsabilidad, su manual específico, porque eso aplica para cada una de las instituciones o entes con las características específicas de los procesos medulares. Entonces, las competencias que están en el manual también van a estar asociadas y van a estar reafirmadas en los manuales y en el reglamento interno que debe tener cada una de las unidades. Es decir, que a nivel de lo que es la potestad, ¿verdad?, la facultad, la competencia que tiene esa unidad y el personal que labora allí, se lo dan conjuntos de normativa, un conjunto de manuales, ¿verdad?, desde la estructura que le dicen, puede hacer tal y cual actuación apegado a la ley de la Contraloría, a su reglamento y a las demás normativas. Entonces, si usted está exigiendo a los demás que deben cumplir, es importante que entonces la unidad de determinación de responsabilidad también esté cumpliendo. En el sentido de que debe tener no solo mantener la estructura, los manuales, sino los cargos. ¿Ok? Es importante los cargos. En algunas ocasiones, no son todas, pudiera que por falta de personal, entonces el auditor y otro personal, o sea, dos personas y la unidad de determinación de responsabilidad no tiene personal. Entonces es una unidad que no puede realizar ese procedimiento, porque aquí lo establece. Su manual interno de determinación de responsabilidad dice que es competencia del personal, competencia de esa unidad. Entonces hay que cuidarse de eso. Antes de exigir a los demás, entonces los órganos de control fiscal como sistema de control interno tienen que exigirse a sí mismos y dar el ejemplo de que tenga todo el conjunto del sistema de control interno que avale que puede realizar todas estas actuaciones, puede realizar y suscribir toda esta documentación y llevar el proceso tal cual como lo establece la normativa. En este caso, el sistema de referencia es el que yo le mencioné esta mañana, que es el manual de la Contraloría General de la República. Ajá. Entonces, en el segundo aparte, dice que cuando la valoración jurídica realizada se evidencia la participación de personas directamente vinculadas ¿a qué?
a actos, hechos u omisiones, ¿verdad? Y entonces aquí hace una referencia distintas a las indicadas en el informe de resultados de la potestad de investigación, a la potestad investigativa. Es decir, que ya en el proceso de potestad de investigación, en su informe de resultados, están indicadas unas personas. Entonces, aquí podrá la unidad de determinación de responsabilidades hacer lo conducente para la participación directa. Por supuesto, eso está avalado con todos los soportes, con toda la documentación asociada a esa investigación en específico. Y por eso es que es tan importante que los abogados de determinación de responsabilidades en materia de pruebas tengan talleres, cursos actualizados para poder blindar todo el proceso de lo que son las pruebas. Entonces, en este segundo aparte establece entonces que puede haber participación directa de personas distintas a las que ya se vienen mencionando en el informe de potestad. Eso no siempre pasa así, pero la Contraloría General le dice, en el caso de que hubiese otras personas, ¿verdad? Vinculadas directamente, entonces, con los actos hechos o omisiones, entonces se hará lo conducente para esto. Y menciona, ¿verdad? Solicita a la dirección de control competente que practique las notificaciones correspondientes. Entonces, fíjense que regresa, ¿verdad? A realizar las notificaciones porque se supone que si tiene personas vinculadas diferentes a la de la potestad, hay que notificar, es decir, hay que regresar a ese proceso porque la Constitución menciona que no se puede violentar el derecho, ¿verdad? El debido proceso y el derecho a la defensa. Hay que mantener a las personas informadas. Entonces, si usted tiene una investigación, tiene que hacer la notificación nuevamente, porque son nuevas personas involucradas en ese proceso de determinación. Entonces le dice a la dirección de control que practique las notificaciones garantizando el ejercicio de la defensa, es decir, el artículo 49 de la Constitución. Ajá. Y elabore, fíjense usted el detalle aquí. Entonces, elabora un alcance, ¿verdad? Al informe de resultados sobre ese aspecto en específico. Es decir, que no es que va a volver a realizar o elaborar el informe completo, sino solamente ese detalle de esas personas que supuestamente tienen vinculación directa con esos actos hechos u omisiones y con lo asociado a esa investigación. Entonces, luego tenemos en el punto número 2, que en la valoración jurídica realizada previo al inicio del procedimiento administrativo, fíjense que aquí también hacen mención a algo importante. Lo vuelvo a leer. En la actuación, en la valoración jurídica realizada, previa, esto es importante, al inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidad, se constatará. Entonces, fíjense que volvemos otra vez como si se estuviera iniciando de cero. Se constatará. Los hallazgos determinados hagan presumir la ocurrencia de actos hechos u omisiones contrarios a una norma legal, sublegal, prevista, ¿verdad? En los supuestos generadores de responsabilidad administrativa. Entonces, esto es un elemento nuevo y que debe manejar muy bien los abogados que están en la unidad de determinación de responsabilidad. Yo recomiendo que si bien es cierto, todo el personal de la unidad de auditoría interna, los órganos de control fiscal, deben conocer los supuestos generadores de responsabilidad, son solo la unidad, la gerencia o la dirección de determinación de responsabilidad que debe aplicar estos supuestos.
¿Por qué? Porque es a ellos que les corresponde. Es el manual el que le indica, son las normativas, la Contraloría General que le indica que es solo determinación de responsabilidad. Y fíjense que hace hincapié aquí que es previo al procedimiento administrativo. Vuelve otra vez a revisar los hallazgos, ¿verdad? Para ver si están subsumidos en esos supuestos generadores de responsabilidad. ¿Y dónde están esos? En el artículo 91. Es importante que los revisen porque son bastante extensos. ¿Y de qué les ayudará esto como sistema de control interno? Bueno, que revisen realmente cuáles son los documentos que avalan esos supuestos generadores de responsabilidad. Por ejemplo, para la contratación. Por ejemplo, como menciona aquí podemos leer algunos, ¿verdad? La omisión del control previo. Entonces, si eso es un supuesto generador de responsabilidad, ¿para qué proceso o actividad o sistema ocurrió eso? ¿Verdad? Ese acto, ese hecho o esa omisión, ¿cuáles son los documentos que lo hagan? ¿Y dónde va a estar eso? En el sistema de control interno de ese proceso. Entonces, allí es importante que cuando determinación de responsabilidad vea que hay una debilidad de control interno, que eso limita, imposibilita, incluso a veces seguir, avanzar con el proceso de investigación, porque no pueden ponerse a inventar pruebas, ¿ok? O sea, yo no voy a inventar omisión del control previo, ajá, ¿qué denomina omisión de control previo? ¿En qué proceso fue? Por ejemplo, la falta de planificación, incumplimiento injustificado de las metas señaladas en los programas o proyectos. Entonces, eso es parte del sistema de control interno de la administración activa que ustedes, como determinación de responsabilidades, los supuestos generadores de responsabilidad, deben tener un cuadro donde dice, mira, estos son los documentos, estas son las normativas, este es el sistema de control interno para cada uno de esos procesos, y no esperar a que llegue la investigación para determinar que el sistema de control interno tiene debilidad. Por lo que les acabo de comentar, no se pueden estar inventando pruebas. Recordemos que también hay por ahí una impertinencia de las pruebas. Bueno, hay unas características y unos atributos de las pruebas, ¿verdad? Entonces es importante que se cuide esos detalles. Por ejemplo, podemos leer otro supuesto generador de responsabilidad del artículo 91, la celebración de contratos por funcionario o funcionaria pública, por interpuesta persona o representación de otro con los entes y organismos señalados en el numeral 1 al 11 de esta ley, salvo las excepciones que establezcan las leyes. Entonces, ¿cuál es el sistema de control interno? De ese supuesto generador de responsabilidad, de la celebración de contrato, para poder señalar cuáles son los funcionarios o funcionarias asociados, tal como lo establece aquí, ¿verdad? Otras personas vinculadas a esos hechos, actos u omisiones. Entonces, todas esas cosas son importantes revisarlas antes de que sucedan. Y esa es otra de las funciones de la unidad de auditoría interna, hacer las recomendaciones pertinentes cuando se vean esas debilidades que van a limitar o a entorpecer o incluso a imposibilitar la investigación, llegue a una buena práctica, ¿verdad? A una sana práctica, a una transparente práctica de la determinación de responsabilidad. Entonces tenemos por aquí también, ese es alguno de los ejemplos. Tenemos por aquí entonces que puedan dar lugar a la formulación de reparo no tributario. Entonces los hallazgos sabemos que están en un formulario de control interno, ¿verdad? Que es la cédula de hallazgo, que ya viene del proceso de la actuación de control, firmada por el abogado que le correspondió esa actuación de control y que pasó a potestad. Es decir, que esa cédula de hallazgo es lo que une los tres procesos de la investigación, la cédula de hallazgo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el informe de auditoría interna es un informe de auditoría. El informe como producto de la potestad de investigación es otro informe. Y el informe de la valoración es otro informe. Pero ¿qué los une en común? Los hallazgos que los acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? ¿Asociados a qué? A actos, hechos o omisiones que previsto como supuestos generadores de responsabilidad. Entonces es importante que se hagan prácticas en los procesos de los supuestos generadores de responsabilidad, porque salen bastantes detalles y es algo muy nutritivo para el equipo. Y eso garantiza, asegura que el trabajador, el abogado, pueda tener todas las herramientas del sistema de control interno de la administración activa a la mano. Ajá. Tenemos otro punto por aquí, ¿verdad? Entonces sería también que las acciones, previo también al procedimiento administrativo, que las acciones sancionatorias o resarcitorias derivasen en actos, hechos u omisiones, actos, hechos u omisiones que, que serán objeto del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidad, de conformidad con el artículo 14. Entonces revisamos aquí el artículo 114, ¿verdad?, de la ley, y mencionamos por aquí el artículo 114 que tenemos por aquí. Y menciona la prescripción. Este también es un proceso que a veces es un poquito engorroso en el sentido de que, dependiendo de la responsabilidad, el tipo de responsabilidad, entonces hay que tener como un cuadro, tener una matriz, los abogados, para que establezcan, ¿verdad?, unificar criterios y tengan como un sistema de referencia a lo que tiene que ver con la prescripción. ¿Asociado a qué? A lo que menciona la ley de la Contraloría y a lo que menciona las otras normativas referentes en cada materia, por ejemplo. Y ese cuadro, ese sistema de referencia en lo que se refiere a la prescripción, también le da seguridad al abogado de llevar los lapsos y las cuentas y revisar si realmente es procedente y por la economía procesal también valdrá o no la pena, porque si no, esto va a archivo. Entonces, con antelación, esto ayuda, haciendo también, igual como les mencioné, con los supuestos generadores de responsabilidad, hacer ensayo con todo lo que tiene que ver con la prescripción a manera de ejemplo, ¿verdad? Esto va a ayudar a que este sistema de referencia con respecto a la prescripción no cree la duda, sino que enseguida todo el personal que esté allí de abogado en la unidad de determinación de responsabilidades, puede ser que exista una que otra duda, pero entonces ya tienen allí cuál es la norma que aplica y el tipo de prescripción y en dónde está, en qué normativa está mencionada. Eso es bien importante, porque esto va a estar asociado también a cada institución o a cada ente u organismo y a su naturaleza, por supuesto. Entonces, cada uno de los procesos van a ser diferentes y la materia de la investigación va a ser diferente. Entonces, por eso es que es importante que manejen y tengan su sistema de referencia para todo lo que tenga que ver con la prescripción. Le leo aquí el artículo 114. En el capítulo 6 dice: las acciones administrativas sancionatorias o resarcitorias derivadas de la presente ley prescribirán en el término de 5 años, salvo que en las leyes especiales se establezcan plazos diferentes. Entonces, por eso les digo que esta materia de lo que es la prescripción es bueno sentarse, hacer su sistema de referencia, tener una matriz y que todo el personal de abogados la maneje, conjuntamente con los abogados de potestad. Luego seguimos entonces, ¿verdad? Seguimos por aquí. Que
no estuvieran prescritas en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría y el 115. La interrupción de la prescripción también es un tema que a veces es discusión entre los mismos abogados. Y bueno, tiene que ser una discusión sana, ¿verdad? Por algunas prácticas o porque algunas personas o no, trabajadores, compañeros tienen otras experiencias. Entonces es bueno sentarse a revisar también lo que tiene que ver con la interrupción de la prescripción. Entonces, por ejemplo, aquí en el artículo 115 de la ley establece, la prescripción se interrumpe por la información suministrada al imputado durante las investigaciones preliminares, conforme a lo previsto en el artículo 79 de esta ley. La prescripción se interrumpe por la notificación a los interesados o interesadas del auto de apertura del procedimiento para la determinación de responsabilidad establecidos en esta ley. Entonces, aquí hay una serie de puntos donde le da la amplitud, la flexibilidad, entre comillas, ¿verdad? Para que determinación de responsabilidades interrumpa la prescripción a través de esta normativa. Ajá. Entonces, seguimos. La valoración jurídica en determinación de responsabilidad. Se constatará también, ¿verdad?, que no se configure ninguno de los supuestos que hacen procedente el sobreseimiento, previsto en el artículo 99 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces leemos por aquí el artículo 99, ¿verdad?, que establece supuestos para declarar el sobreseimiento. El titular del órgano de control fiscal o su delegatario. Entonces, fíjense lo importante que yo les mencioné al principio sobre la estructura organizativa. Entonces, puede hacerlo el titular del órgano de control fiscal, que debe tener su nombramiento, su providencia o su gaceta oficial publicada, ¿verdad?, como titular del órgano de control fiscal, es decir, el auditor interno, o su delegatario, ¿verdad?, declarará el sobreseimiento en los casos siguientes. Entonces, también, si se hace una delegación al abogado que está cumpliendo funciones como el jefe de la unidad, la dirección, la gerencia de determinación de responsabilidad, también tiene que tener su providencia o su resolución o su nombramiento debidamente aprobado por las máximas autoridades. ¿Por qué? Porque ya aquí establece que para ese proceso de sobreseimiento usted tiene que estar, como revisamos esta mañana, tiene que tener esa competencia. Entonces tiene la estructura, tiene el nombramiento o resolución, tiene las competencias, tiene su manual interno de determinación de responsabilidades, tiene su reglamento interno, entonces está blindado también usted como sistema de control interno. Como les mencioné anteriormente, usted tiene que exigir, pero usted también tiene que cumplir. No puede exigir algo en el cual usted está también con debilidades de control interno. Entonces, fíjense que aquí lo establece, que puede hacer el proceso, el supuesto generador de sobreseimiento, el titular del órgano o el delegatario, y declarará el sobreseimiento. ¿En cuál de los casos? Cuando al momento de iniciarse el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidad se constatare que las acciones que pudieran derivarse de los actos hechos o omisiones que dieron origen están prescritas. Por eso es que mencionamos que es importante que hagan todo el proceso de lo que es el tema o la materia de la prescripción, que hagan ensayos, que hagan ejemplos, que hagan talleres, que hagan cursos y fortalezcan esa área de la prescripción. Porque entonces ya aquí la tenemos como un supuesto generador de sobreseimiento. Leemos el otro punto. Cuando haya fallecido el sujeto presuntamente responsable de los actos hechos u omisiones. Cuando los actos hechos o omisiones investigados no revisten carácter irregular a la luz de lo previsto en las leyes. Entonces, ahí están los supuestos para lo que tiene que tener el tema del sobreseimiento.
Pero entonces es importante, como le estaba mencionando, que también el sistema de control interno en materia de determinación de responsable esté blindado, blindado para que puedan hacer todas estas actuaciones. ¿Ok? El otro punto dice que también se debe constatar que consten en el expediente los elementos de convicción o prueba que permitan presumir la responsabilidad de personas determinadas. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver en materia de prueba, ¿verdad? Y es importante que, por ejemplo, aquí el manual de normas y procedimientos de determinación tiene un formulario que es parte del sistema de control interno, y si tienen el manual de determinación, ustedes también deberían tener su formulario. Este puede servir de referencia, ¿verdad? Donde es un cuadrito muy sencillo, parecido al de la valoración jurídica de potestad y también parecido al formulario donde este, se colocan los hallazgos. Entonces, son instrumentos de control interno que facilitan la lectura, que facilitan la orientación. Entonces, yo les recomiendo que que es bien sencillo, ¿verdad? Porque tiene los siguientes renglones, lo utilicen y lo tengan a la mano para que puedan facilitar la lectura de esto. Entonces, primero, en la casilla número 2, por supuesto, el encabezado es la información referente al proceso de esa investigación. Entonces, la casilla número 2 trata sobre los hechos. Entonces, allí en esa columna se van colocando los hechos. Y fíjense que este es un control interno. ¿Ok? Y entonces, aquí se va asociando la segunda columna, el supuesto generador de responsabilidad. Entonces, el hecho que encuadre, ¿verdad? Con el supuesto generador de responsabilidad. Entonces, la lectura lineal tiene sentido. La lectura lineal está asociada. La lectura lineal va a tener una coherencia, que es lo que se busca para facilitar. Va a tener una objetividad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Que, por ejemplo, en el cuadro, en la columna, perdón, número 4, dice presunto responsable. Entonces ahí se va a indicar, ¿verdad? El funcionario, funcionaria, ciudadana o ciudadano. El quinto elemento, ¿verdad? Son, de hecho, los elementos probatorios. Es decir, que el hecho, el supuesto generador, el ciudadano o ciudadana vinculada a esa investigación, los elementos probatorios, ¿verdad?, que avalen esos actos hechos u omisiones, y luego unas observaciones. Entonces, fíjense que esa lectura lineal, ¿en qué ayuda a los abogados? A tener objetividad. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar este cuadrito y al final hacer lo que es el informe, en vez de estar pasando hoja para acá, hoja para allá, hoja para allá. A mí me parece muy práctico como parte del sistema de control interno. A lo mejor habrá otros modelos, otros sistemas de referencia que funcionen, pero a mí me parece muy práctico. Y sobre todo que en la parte de abajo, por ejemplo, tiene quién aprueba esta valoración jurídica. Entonces aquí está nombre y apellido, el cargo y la fecha. Entonces es importante porque la valoración jurídica va a estar avalada por un superior que está revisando ese proceso. No es que usted va a llenar este cuadrito, ya lo va a volver rutina y entonces, bueno, ya llené el cuadrito, ya tengo realizado la valoración jurídica. Entonces debe tener un superior que revise esto. Y además, bueno, que lo está probando porque le está dando un visto bueno. ¿Ok? Luego también está el revisado por, igualito, nombre, apellido y qué cargos tiene. Y por aquí tenemos entonces también conformado por. Claro, eso va a depender y aprobado por, eso va a depender de la estructura organizativa y la cantidad de personal que se tenga. Una institución, un organismo, un ente que sea muy complejo, que sea grande, por supuesto debería tener un órgano de control fiscal, una unidad de auditoría interna,
correspondiente o proporcional, ¿verdad? A, a la magnitud o al tamaño de esa institución. No quiere decir que porque la institución sea grande, entonces va a haber mucho más investigaciones. No. Recordemos que las actuaciones de control fiscal es para mejorar el sistema de control interno, no es para abrir investigaciones y realizar determinación de responsabilidad. ¿Ok? Porque ahí también está lo que tiene que ver con el aporte, el valor agregado de la unidad de auditoría interna en minimizar los procesos de potestad y minimizar los procesos de determinación de responsabilidad. Porque si se está apostando a que la institución funcione, su sistema de control interno, entonces ese es el aporte de la unidad de auditoría interna, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí este modelo de referencia de la Contraloría General de la República me parece realmente muy práctico y es sencillo. Y bueno, se harían la cantidad de formularios, cuántos hechos se estuvieran investigando. Y en una forma práctica, luego eso se transcribe con más seguridad, garantizando que eso ya fue revisado por supervisores, fue avalado, fue aprobado, autorizado por el personal superior y garantiza que se cubrieron todos los aspectos. Es decir, el hecho, el supuesto generador, las ciudadanos o ciudadanas y, que están vinculados, los documentos probatorios, ¿verdad? Y cualquier otra observación. Entonces, fíjense que tenemos por aquí ya para cerrar, que ya para el auto de archivo, ¿verdad? Eso ya es lo que tiene que ver con la elaboración jurídica cuando procede todas las que vimos. El auto de archivo de las actuaciones, ¿verdad? Cuando se da, cuando los hechos investigados no constituyan supuestos conforme a las leyes que pudieran dar lugar a una declaratoria de responsabilidad, cuando de las pruebas recabadas por el órgano de control fiscal o las aportadas durante el procedimiento investigativo por los interesados legítimos quedaran plenamente desvirtuadas. Eso es un análisis muy bueno que hay que hacer, ¿verdad? Sobre esos actos, hechos u omisiones que presuntamente son irregulares o la participación directa de eso. Y por último, tenemos entonces que, bueno, que realmente el sistema de control interno en la parte de determinación de responsabilidad es muy importante porque es lo que va a blindar en caso de que se llegue a un acto oral y público, garantizar que todos van seguros, avalados con todas las pruebas para poder realizar una decisión que esté apegada totalmente a la normativa. Y los últimos dos puntos de la valoración jurídica es cuando se verifique la existencia de alguno de los supuestos que hacen procedente, que ya lo mencionamos, el sobreseimiento, y cuando existan otros motivos legales que lo justifiquen. Entonces, fíjense que la valoración jurídica depende de muchas cosas de las que se hicieron anteriormente y del proceso de tener un sistema de control interno en la determinación de responsabilidades que puedan encuadrar todo en los supuestos generadores de responsabilidad. Bueno, por esta tarde, compañeros y compañeras, estos son conversatorios muy sencillos, muy agradables porque estamos haciendo rondas que no sean tan complejas. Y bueno, como ustedes saben, siempre vamos a estar aquí en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y la Superintendenta Nacional, Narquis Martínez, y su equipo siempre va a estar presto a que estos espacios de saberes tengan provecho para todos ustedes. En nombre mío, en nombre de todo este equipo, bueno, muchas gracias por su atención y bueno, cualquier comentario, recuerden comunicarse y estar pendiente del Instagram y